Today is Monday, the 17th of August. Hoy es lunes, A lot is going 17 on de in the world agosto. because Están the pasando muchas MOU cosas that en el was mundo, porque el memorando de entendimiento executed, que se signed formalizó, between que Donald firmaron Trump Donald Trump e and Irán, con la Iran, mediación del signed by mariscal de Pakistan, campo Field Marshal pakistaní Asif Asif Munir, Munir, y que todo el and mundo everybody pensaba thought que era it el was the principio del beginning of fin de the este end of this conflicto, conflict, en has realidad ha actually llegado a su come to an fin por end by sí solo, itself, con Trump with amenazando con Trump utilizar threatening to armas use nucleares. nuclear weapons. Now, Ahora, esa horrible that noticia horrible procede de news dos has been fuentes sourced to creíbles. two credible Una de sources, ellas es el one jefe del being the Estado Chief of Mayor Staff, Conjunto, el señor Joint Kane, Chiefs, y la otra es Marjorie Mr. Taylor Kane, Greene. and the other being Marjorie Taylor Greene. So, to make sense of all of that, we Así que, are para dar delighted, we sentido a are todo honored eso, to have estamos one encantados of y our honrados de contar senior hoy con uno de nuestros contributors, colaboradores Alex principales, Kreiner Alex here, Kreiner. who Ha has tenido la amabilidad de graciously intervenir a mitad de volunteered programa, porque to hoy no make es su this día film habitual, because para this is compartir not con his ustedes regular day, sus reflexiones. and Esto es we give his Transition thoughts. Protocol. This is Les traemos las noticias Transition que mueven las Protocol. noticias, We bajo la bring you the superficie. news that Una drives the cobertura news que nadie más beneath ve. the surface, Nosotros la news vemos that porque contamos nobody con else fuentes needs muy to see sólidas, because y nos we have honra que deeply personas de sourced, todo el mundo and nos we are vean, honored en that números cada people vez from mayores. all over the Así world que, watch si les us gusta lo que and hacemos, por watching favor, us in pulsen el personal botón de me presence. If gusta you y like what we are suscríbanse. doing, Vayan a hit the Substack, like con el mismo subscribe nombre, button. háganse Go to miembros de pago por Substack $5 al today, mes, become a y les paid member enviaremos of todo esto a su $5, bandeja de entrada and 2 we will veces por deliver semana. all of this Adelante, inside Alex. your mailbox twice a week. Go ahead, Alex. Bueno, por desgracia no puedo decir que me sorprenda, porque ya habíamos oído, llamémoslo noticias sin confirmar, que Trump estaba preguntando a sus altos mandos militares por lanzar la bomba, y estos se negaron. Pero lo que esto nos dice es que se han quedado sin opciones y que han sido derrotados. Y solo hay una forma de quizá revertir esa derrota: lanzar un ataque nuclear contra Irán. Así que el hecho de que se esté hablando de esto es una noticia muy reveladora y deja en muy mal lugar al eje Estados Unidos-Israel. Nos dice que Irán ha logrado, de hecho, una victoria estratégica sobre Estados Unidos. Por supuesto, eso no significa que la guerra termine ayer, pero sí significa que Estados Unidos se ha quedado sin opciones. Y creo que otra noticia casi igual de relevante han sido los informes sobre una moral muy baja entre las tropas estadounidenses, sobre el pésimo estado de su arsenal y de sus barcos, y sobre el hecho de que, al parecer, los soldados estadounidenses creen que los envían a la guerra por Israel, que esto no tiene nada que ver con Estados Unidos, ni con los intereses estadounidenses, ni con nada para lo que se alistaron. Y creo que eso debe matizar todas esas cosas que la gente dice casi automáticamente: el ejército más poderoso del mundo, la mejor armada del mundo, bla, bla, bla. Todas esas cosas que dicen. Si tus tropas no quieren luchar en una guerra, si no creen en la misión, entonces lo que tienes es un fideo mojado. Y si empujas un fideo mojado, no hace gran cosa. Bueno, Alex, eso es de hecho una noticia confirmada. Y todo lo que has dicho es, de hecho, cierto. Como saben quienes nos ven desde todo el mundo, tenemos un conocimiento profundo de Irán. De hecho, tenemos información sobre algunos círculos muy poderosos en Irán, y tenemos un conocimiento profundo de Islamabad, en Pakistán. Y en virtud de ello, tenemos información sobre la región. Y por supuesto, a través de observadores militares como nuestro colaborador y miembro fundador, Larry Johnson, tenemos información sobre el ejército de Estados Unidos. Así que empecemos por Irán. Hemos informado de ello en este canal y confiamos plenamente en esa información. De hecho, yo mismo he hablado personalmente con personas que saben de esto. El ayatolá Mustafa Khamenei ha salido ahora de su retiro, un retiro al que se vio obligado por las heridas que sufrió en un ataque sorpresa que mató a su padre, a su esposa, a su hija y a muchas otras personas. Ahora ha reaparecido, rehabilitado, por así decirlo.
Ha recuperado la salud y las fuerzas. Y lo más importante que ha hecho, lo primero que realmente ha hecho para consolidar el poder, es nombrar a alguien profundamente respetado en la Guardia Revolucionaria iraní y muy respetado en todas las autoridades civiles de Irán, Mohsen Rezaei, el general Mohsen Rezaei. Y ese es un nombramiento muy significativo. Y Mohsen Rezaei está en sintonía con Mojtaba Khamenei. Y una de las primeras reuniones que mantuvo Mohsen Rezaei, después de volver a un cargo de autoridad, fue con Mohsin Naqvi, de Pakistán. Mohsin Naqvi es un aliado muy estrecho del mariscal de campo Asim Munir. Mohsin Naqvi es pariente de Sajid Naqvi, el Ayatollah Sajid Naqvi, que es casi como un ayatolá en los círculos chiíes de Pakistán, 40 millones de personas. Es pariente suyo y muy respetado en Irán. Así que una de las primeras reuniones fue entre Mohsen Rezaei y Mohsin Naqvi. ¿Qué significa eso? Significa que Pakistán e Irán, como hemos informado repetidamente, están muy estrechamente vinculados. Están muy estrechamente vinculados. Así que Trump piense, y Pakistán representa a China, no cabe duda, que puede simplemente lanzar una bomba nuclear y olvidarse del asunto, como ha hecho toda su vida con la criminalidad en la que ha estado implicado, y que eso no tendrá un impacto asombroso en todo el mundo. Es algo que me deja completamente atónito. Ya informamos antes de que habló de ello con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane. Volvió a hablar de ello. Y luego Marjorie Taylor Greene dice que ocurrió hace tan solo un par de días, cuando estaba en Camp David. Así que, ¿cree que esto podría llegar a ocurrir? Perdón, ¿los veo lanzando una bomba nuclear? Sí, una bomba nuclear. No los veo haciéndolo, pero creo que podría acabar sorprendiéndome. Creo que lanzar una bomba nuclear sería tan absolutamente injustificable, no solo a ojos del mundo, sino también de la opinión pública estadounidense, que sería más que un suicidio político para la administración Trump. Sería un suicidio político y moral. Sería un suicidio moral de Occidente. Y creo que no fracturaría Occidente. Creo que lo haría saltar en pedazos y destruiría todas las alianzas, porque destruiría el sentido de unidad, todos esos cuentos de hadas sobre valores compartidos. Mataría la legitimidad de los gobiernos occidentales a ojos de sus propios pueblos. Y creo que convertiría a Estados Unidos en un paria. Esto se hizo al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos lanzó 2 bombas nucleares sobre Japón. Pero ya sabe, entonces no teníamos redes sociales, no teníamos internet. Los horrores de lo que ocurrió allí digamos que las consecuencias podían controlarse. Hoy eso no es posible, y por tanto sería el peor, el más horrible, y posiblemente el suicidio definitivo de Estados Unidos. Es decir, no habría vuelta atrás para decir, sí, somos el líder del mundo libre. Bueno, ya sabe lo que dijeron sobre Hiroshima y Nagasaki, que lanzaron la bomba para salvar vidas. Claro, porque si no lanzaran la bomba, se perderían muchas más vidas. No creo que esta vez pudieran vender ese tipo de relatos. Y creo que obviamente aumentaría enormemente la simpatía del mundo, no solo hacia Irán, sino también hacia el eje de resistencia de Irán. Porque dejaría claro a qué se enfrentan, contra qué luchan y por qué luchan. Porque ya sabe, los iraníes tienen un dicho, que Estados Unidos es el gran Satán. Y creo que con esto, Trump demostraría que tienen toda la razón. Bueno, según nuestras informaciones, esto tiene que ver específicamente con el protocolo de transición. Irán está a días de montar de hecho un dispositivo nuclear en un misil que ha recibido de China, de Rusia o de ambos países y de Corea del Norte. A días, literalmente a días.
y tienen un plan de contingencia. Como ha visto el mundo, planifican extraordinariamente bien. Esta guerra se ha ejecutado al milímetro en términos de planificación. Así que, según nuestras informaciones, si llegara a producirse una catástrofe así, Irán conservaría capacidad suficiente para responder y lanzar múltiples misiles equipados con bombas nucleares, al menos 9. Y no creo que Israel sobreviviera a ese ataque. No creo que muchos otros lugares sobrevivieran a un ataque de ese tipo. Así que me sorprende que no haya suficientes adultos en la sala capaces de controlar a este energúmeno. Creo que los adultos han sido purgados sistemáticamente de la administración. Ese es el problema. Así que allí tienes a personas que probablemente no están cualificadas para ocupar los cargos que ocupan. Y a mí me dan la impresión de ser una pandilla de adolescentes crueles de instituto, ¿sabes? Que la han liado muchísimo, señores. Que no pueden contener las consecuencias de su metedura de pata y que ahora están tan desesperados por ingeniárselas para lograr una victoria y arrebatársela a esta derrota humillante que están cruzando todas las líneas que no deberían cruzar. Pero la razón por la que no veo que esto vaya a ocurrir realmente es que por debajo de ellos hay toda una jerarquía de personas que sí son competentes, que entienden lo que están haciendo y que casi con total seguridad opondrán una fuerte resistencia. Incluso si llega una orden, vamos a lanzar bombas nucleares contra Irán, creo que los militares se resistirán y se opondrán. Ya hemos visto que esto ocurre antes. Creo que fue en algún momento de 2024 cuando Benjamin Netanyahu, aunque quizá fueran otros responsables israelíes, fueron a Estados Unidos con una... No, fueron los británicos. Lo siento. Fueron los británicos. No, it was the British. I'm sorry, it was the British. It was Keir Starmer with his government that came to see. Fue Keir Starmer, con su gobierno, quien fue a ver a Joe Biden a la Casa Blanca. Y llegaron con una lista de objetivos dentro de Rusia que querían que Estados Unidos atacara con armas de largo alcance. Y los altos mandos militares dijeron, lo sentimos, no vamos a hacer esto. Y todo el plan se detuvo ahí. Así que hay precedentes de eso. El ejército dirige algo muy grande, una operación enorme, con sistemas costosos, armas, tropas y todo lo demás. Tiene que haber gente competente. No se puede tener también a los chicos malos del instituto dirigiendo eso. Y ahí es donde espero que llegue la corrección. Bueno, esperemos que ocurra. Desde luego, sería una señal positiva. Así que si ocurre, digamos, Alex, que se detiene a estos niños malos, aunque yo no los llamaría niños, sino niños pequeños, ya sabes, niños pequeños malignos, ¿cómo sale Trump de este lío? Zulfikar, tengo que decir que no creo que lo haga. Creo que no hay forma de salir de este lío. Y de hecho, tengo la impresión, digamos que aún es pronto, de que quienes realmente están en el poder ya han decidido arrastrar a Trump por el barro y luego echarlo a los leones. Porque cada vez oigo más comentarios y más relatos que presentan a Trump bajo una luz muy negativa, muy mala. Y hace poco vi una entrevista con un antiguo, ya sabes, agente de inteligencia israelí. Se llama Yuval Aviv. Y recomendaría a sus espectadores, creo que fue en el podcast de Danny Jones. Dura 3 horas, pero merece la pena escucharlo con mucha atención y 2 veces, porque es muy negativo respecto a Trump. Pero lo es de una manera que te hace ver de inmediato que sabe cosas. Evidentemente, sabe algo, y creo que Trump ha sido destinado al cubo de la basura política. Y creo que estas conversaciones, estas informaciones, estos rumores, este impulso de relaciones públicas probablemente irán cobrando fuerza en los próximos meses. Y quién sabe, quizá Trump acabe incluso teniendo que dimitir en desgracia.
Bueno, claro, sería un día para celebrarlo si eso ocurre. En nuestros programas anteriores, Alex, has hablado con gran perspicacia de este club de Londres, por así decirlo. Este club maligno, este club perverso que controla lo que sucede en Estados Unidos y en Occidente. ¿Tiene esto relación con aquello? Is this related to that? The people have decided. I believe so. El pueblo ha decidido. Eso creo. Solo que es muy difícil discernir exactamente cómo están trazadas las líneas de fractura, porque me parece que allí hay dos facciones. Quizá no en la cúpula, pero sí a nivel directivo. Hay dos facciones. Y una obviamente es el gran proyecto sionista y todos los que están entregados apasionadamente a ese lado. Pero hay otra, no sabría cómo llamarla. Yo los llamo trotskistas, porque su obsesión imperecedera es Rusia. Y no están completamente enfrentados entre sí, pero me parece que discrepan sobre cuál es la máxima, Israel e Irán, o Irán o Ucrania y Rusia. Israel and Iran, or is it Ukraine and Russia? And so it seems to me that there's a Y me parece que en ese nivel, no en la cima de la pirámide, sino en el nivel directivo, hay desacuerdo sobre quién debe estar al mando. Porque una parte quiere que todos los esfuerzos se centren en ayudar a Ucrania y destruir a Rusia, y otra facción quiere que todos los esfuerzos se centren en destruir a Irán y ayudar a Israel. Estoy convencido de que ambas facciones rezan ante el altar de la City de Londres y le juran lealtad, de distintas maneras. Y casi se puede decir quién es quién, porque ya sabe, tiene a gente como Obama, Susan Rice, Mark Carney, un buen número de líderes europeos y demás, que no quieren tener nada que ver con la guerra contra Irán, pero que quieren arrastrar a Estados Unidos de cualquier manera posible a la guerra contra Rusia. in any way possible into the war against Russia. And then obviously there's Trump and his cabinet. Y luego obviamente está Trump, su gabinete y toda la camarilla sionista de Estados Unidos, que no tienen mucho interés en malgastar sus recursos luchando contra Rusia y que quieren luchar contra Irán y destruirlo. Creo que el hecho de que haya oposición a ese nivel también puede decirnos quién está en posición de actuar contra Trump y de arrastrarlo por el barro en los próximos meses, y quién podría querer volver al poder, porque quizá digan algo así como, vale, hagámonos ir a poeganen, dejemos verami tensión en Ucrania y Rusia, y creo que al fin el sitio siempre manda. The city of London is in the end always in charge, and it's strange. I think it's. Y es extraño. Creo que es muy difícil rastrear la jerarquía de mando y control a partir de ahí, porque obviamente no son las estructuras legítimas de los gobiernos las que realmente están al mando. Y de hecho, en esta interesante entrevista con Yuval Aviv, él dice explícitamente que hay un gobierno paralelo que es quien realmente manda, que Trump no está al mando. ¿Y por qué lo dice? Porque forma parte de ello, o al menos ha formado parte. Pero ya sabes, intenta transmitir la impresión de que formó parte de ello, porque le contrataron para llevar a cabo algunas operaciones especiales para ellos. Special operations for them. But then, if you listen very carefully, pero si escuchas con mucha atención, gran parte de lo que dice implica que él sigue formando parte de ello y que conoce a las personas implicadas. Y habla de Trump con cierto desprecio, como diciendo, sí, Trump es una especie de broma. Es como el bufón de la corte, que está ahí para acaparar a los medios y atraer la atención del público, mientras los adultos hacen el trabajo de verdad. Y también dice que parte de esas misiones especiales en las que ha participado tenían que ver con Irán, con el programa nuclear iraní, con la eliminación de funcionarios iraníes y científicos nucleares. Así que creo que si hubiera una persona a la que quizá debería someterse a algún interrogatorio reforzado, incluiría a este tipo. ¿Dónde está? ¿Sigue en Israel o en Londres? No, creo que está en New York. Creo que está en Nilos, es ciudadano estadounidense. Cuenta toda la historia de cómo se hizo ciudadano estadounidense,
de cómo desertó el Mossad y de cómo intentaron recuperarlo. Pero él pudo hacerles frente y todo eso. Por cierto, ya sabes quién es. ¿Recuerdas la película de Steven Spielberg, Múnich? Sí. Pues Múnich se basó en la historia de Yuval Aviv. ¿De verdad? Así que es ese tipo. Dios mío. Really? Oh my God. Tan arriba, ¿eh? Sí, parece que está bastante arriba. Pero ya sabes, quizás siga estando en un nivel directivo, porque menciona quiénes forman parte de ese gobierno en la sombra, y cita a gente como George Bush padre y Dick Cheney. Y dice algo así como, de hecho, fue Dick Cheney quien me reclutó y quien me incorporó para asumir estas misiones especiales. Luego no da más nombres porque dice que ni siquiera conoce todos los nombres, pero afirma que estas personas se reúnen 1 o 2 veces al mes y deciden el futuro de Estados Unidos. Deciden qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Trump está ahí para entretener al público y para mantenerles la cabeza echando humo, ya sabes. Bueno, quiero decir, esta es la razón por la que te queremos en este canal, Alex. Porque tienes una profundidad extraordinaria de comprensión sobre los acontecimientos que nos impulsan, que literalmente impulsan el panorama geopolítico. Y la mayoría de la gente no tiene ni idea. Quiero decir, creen que Trump lo dirige todo y les horroriza que este bufón de corte, quiero decir, eso es decir algo amable de Trump, este payaso, esté realmente al mando. Y piensan que, bueno, quizás sea su torpeza lo que vaya a meternos en problemas. Pero no, es la mano oscura la que lo controla. Entonces, ¿a dónde va esto a partir de ahora, Alex? So, where does this go from here, Alex? I think it's going to lead to Creo que esto va a provocar una profunda crisis política en Estados Unidos y en los demás países del G7. Es decir, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y posiblemente algunos otros países, quizá Canadá. Creo que por desgracia nos va a llevar a un periodo de reinado del terror, porque quienes están en el poder no lo ceden voluntariamente. Y desde luego no permiten que la democracia interfiera en sus planes ni que ponga en peligro su control del poder. Así que, si leemos la historia, si tomamos la historia como precedente, recurren al terrorismo, recurren a los asesinatos, recurren a una opresión muy dura, a la censura, a la violencia, a una especie de orwellianismo que al final creo que ya vemos cómo toma forma y se acelera. I think we already see take shape and accelerate. What we haven't seen yet in such large numbers. Lo que aún no hemos visto en cifras tan grandes son asesinatos en abundancia. Pero por ejemplo en Alemania en los años 30, cuando había una gran lucha por el poder entre la facción nazi y otras opciones democráticas del país, fueron asesinados miles de funcionarios públicos. Y luego, junto con jueces, generales, periodistas y demás, creo que las víctimas se contaban por decenas de miles. Y creo que, por desgracia, esto probablemente está llegando a los países europeos y a Estados Unidos. Bueno, ya tuvimos algunas muertes sin explicación cuando AfD celebró elecciones regionales en Westfalia, en Alemania. Y entonces, sin ninguna razón discernible, 7 de sus candidatos cayeron muertos en un periodo de apenas unas semanas en torno a la fecha de las elecciones. Así que sospecho que esto podría ser parte de ello. La OTAN tiene un largo y reconocido historial en materia de terrorismo. La operación Gladio está documentada, no es una teoría de la conspiración. Básicamente, fue una iniciativa terrorista, utilizada especialmente contra Alemania e Italia, y en menor medida contra Bélgica, cuando existía el peligro de que quizá estos países cayeran bajo, como se dice, gobiernos de tipo comunista. Y luego incluso se produjo el secuestro del primer ministro italiano Aldo Moro. En Italia hubo atentados con bombas en estaciones de tren de Bolonia con, creo, cerca de 100 víctimas. Hubo atentados con bombas en clubes nocturnos en Alemania. We had bombings of nightclubs in Germany. In 1989 we had the assassination of Alfred Herrhausen. En 1989 tuvimos el asesinato de Alfred Herrhausen,
que era el consejero delegado de Deutsche Bank, y un asesor muy cercano de Helmut Kohl, que entonces era canciller. Porque cuando cayó el muro de Berlín, Herrhausen tenía una estrategia de desarrollo muy distinta para Alemania. Quería precisamente que Alemania se acercara a Rusia y creara una especie de alianza en la que, ya sabe, la tecnología alemana y los recursos rusos condujeran a un tipo de desarrollo que quizá uniera el continente euroasiático de una forma diferente a la que tenían en mente las élites anglosajonas, entre comillas. Así que lo eliminaron. Simplemente, ya sabe, bombardearon su coche y murió. Y este tipo de métodos probablemente van a volver. En nombre de Estados Unidos, de la OTAN y demás países occidentales, bueno, yo diría que en nombre probablemente de los gobiernos sombra que duran Estados Unidos o el resto de países de la OTAN. Qué horrible. Qué horrible. Bueno, a la luz de todo eso, ¿qué opinas del acuerdo de la Meca? Bueno, parece que el acuerdo de la Meca va en serio. Y parece que, ya sabe, Trump por fin ha dicho algo al respecto. Eso me asusta. Creo que se vio obligado a hacerlo por la vergüenza, porque, ya sabes, todos estos países son, al menos formalmente, aliados de Estados Unidos. Son aliados y amigos. El hecho de que Trump estuviera completamente al margen es profundamente embarazoso, así que tuvo que salir a decir algo. Y obviamente no puede amenazar a Arabia Saudí, Pakistán y Turquía mientras está en guerra con Irán, así que tuvo que hacer un comentario elogioso. Pero ni siquiera Trump dio a entender que tuviera algo que ver con esto, o que Estados Unidos lo hubiera mediado, que él lo hubiera mediado, o que tuviera algún control sobre ello. Simplemente publicó en Truth Social algo así como una aprobación. Pero ya sabes, está claro que Irán no está inquieto por ello, lo cual es interesante. Y creo que, paso a paso, sin la participación de socios occidentales, esto nos está llevando hacia una nueva arquitectura de seguridad para Asia Occidental. Y como usted ha señalado, Pakistán coopera estrechamente con China, muy estrechamente. China y Rusia han sido explícitas y claras al decir que el continente necesita una nueva arquitectura de seguridad, porque lo que hemos tenido durante los últimos 200 años ha sido el divide y vencerás británico. Enfrentar a un país contra otro, mantenerlos constantemente en guerra para que dependan de ti para los préstamos financieros y para las armas. Y así, mantener toda la región funcionando sin parar con sangre servía a los objetivos geopolíticos de las potencias coloniales occidentales. Y creo que esta es la primera, bueno, aparte de que Irán derrotó a Estados Unidos, creo que esta es la primera piedra fundacional de esa arquitectura de seguridad que realmente está empezando a tomar forma. Y más allá de eso, por desgracia, todavía no he leído el texto del acuerdo. And other than just, unfortunately, I haven't read the text of the agreement yet. I only read the public, Solo leí el comunicado de prensa público que se publicó, que era muy breve, pero parece que una organización real está empezando a tomar forma con una secretaría conjunta, oficinas y algún tipo de jerarquía para la toma de decisiones que también empieza a perfilarse. Así que creo que todo esto es positivo. Porque ninguno de estos países, dado que están en esa región, tiene que, ya sabe, entenderse con sus vecinos y con sus distintos intereses y todo lo demás. Son ellos quienes están impulsando este desarrollo, y ninguno tiene interés en estar en guerra con los demás constantemente. Así que creo que probablemente Egipto acabará uniéndose. Y creo que en última instancia Irán también se unirá, o al menos estoy seguro de que Irán encontrará una forma constructiva de cooperar con esta nueva alianza. Bueno, tengo entendido que Pakistán mantuvo a Irán plenamente informado durante todo el proceso. También se comunicó a Irán que muy pronto invitado, de alguna forma, podría ser en calidad de observador, podría ser como miembro, podría ser, ya sabe, en una función importante.
Así que, mientras se va desplegando todo este, ya sabe, salón de los horrores de la City de Londres, empiezan a tomar forma los poderes de contrapeso que usted ha descrito. China, Rusia, Asia Occidental, Irán y en particular Pakistán. Entonces, ¿no ve usted un fuerte conflicto en estos dos? Perdón, ¿entre quiénes? Entre Irán, Pakistán, China y Rusia como bloque, y la City de Londres, con Israel y los sionistas como bloque. Israel and Zionist as a bloc. Oh yeah, absolutely. Well, that's what I believe the whole conflict Sí, is about. absolutamente. Bueno, yo creo que de eso trata todo el conflicto. Desde 2021, que fue el año en que George Soros fue a Davos y pronunció uno de sus últimos discursos anuales ante la reunión del Foro Económico Mundial, dijo que lo que estamos viviendo hoy es un conflicto entre dos sistemas de gobierno. Y creo que esta es la visión de conjunto que siempre hay que tener presente. Si siquiera queremos tener alguna esperanza de saber cómo interpretar lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Y básicamente, George Soros y otras personas caracterizan este conflicto como un conflicto entre sociedades abiertas y sociedades cerradas. O ya sabes, la mayoría de la gente dice que es un conflicto entre democracias y autocracias, o ya sabes, dictaduras y demás. Pero en realidad es un conflicto entre las potencias colonialistas occidentales y ya sabes, el imperio occidental, porque el colonialismo y el imperio son básicamente lo mismo, y todo el resto del mundo. Ya sabes, cualquiera que se niegue a ser sometido al imperio occidental. Ese es el conflicto. Y los países que ahora mismo se niegan a ser sometidos son relativamente pocos, pero están muy decididos. Tenemos a Rusia, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Irán, Cuba, Venezuela. Ya no tanto, pero Venezuela estaba en esa lista. Venezuela not so much anymore, but Venezuela was on that list. And they all understand that y todos entienden que no se deben subestimar los medios y métodos que emplea el imperio occidental. Así que cada vez se mantienen más unidos. Y creo que cada vez consideran más la ayuda mutua, la coordinación y la cooperación como algo existencial, porque o combaten juntos a este parásito o van cayendo uno por uno. Y cuando digo parásito, lo digo porque ya saben, las potencias occidentales no necesitan derrotar militarmente a todos estos países. No tienen que, como Napoleón, enviar a Burton contra Rusia y derrotarla militarmente, o como Hitler. Les basta con provocar de algún modo un cambio de régimen. Y pueden hacerlo como lo hicieron en Venezuela, simplemente como un secuestro elegante y una sustitución. O puede ser una revolución de colores, como en Ucrania y demás. Y nadie debería sentirse inmune a eso, porque esta gente nunca para. Son capaces de trabajar durante 1 o 2 décadas para ir colocando las piezas. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevan planeando el derrocamiento del gobierno iraní? Pero sabemos que llevan muchos años desplegando sobre el terreno, en Irán, el MI6, la CIA y el Mossad, en sobre casas seguras y escondibles, sí. Incluso producían drones. Llevaron terminales de Starlink y demás. Así que montar todo esto llevó tiempo. Y luego, ya sabe, puedes esperar algún tipo de crisis, a una crisis económica, o quizá a que Vladimir Putin enferme o muera. Entonces, activas todo el mecanismo y colocas a una especie de Zelensky. Y lo que harías, si llevaras a una versión rusa de Zelensky al Kremlin, sería utilizar a Rusia contra China, del mismo modo que utilizas a Ucrania contra Rusia. Así que todos estos países tienen un existencial en apoyarse y cooperar entre sí. Y creo que se lo toman muy en serio. Creo que han entendido los medios y los métodos del imperio occidental, y creo que ahora lo están contrarrestando activamente. Están respondiendo en vez de limitarse a intentar contenerlo de forma pasiva. Así que creo que este conflicto entre dos sistemas tiene que llegar hasta el final. Tiene que llegar al punto de enfrentarse a esos gobiernos en la sombra y a quienes los mantienen a sueldo.
Hay que privarlos total y completamente de su poder político. Debo fall, y eso nos lleva de nuevo al sistema del petrodólar y del eurodólar, porque ese es el pegamento que mantiene unido a todo este monstruo. Alex, un análisis increíble, fascinante. Entonces, ¿no ves cómo se derrumba el régimen del petrodólar? Quiero decir, esto no se va a sostener. Sí, pero creo que colapsar quizá es una palabra demasiado fuerte porque implica que todo va a venirse abajo como un castillo de naipes. Creo que llevará tiempo, pero creo que está ocurriendo porque ¿qué es el petrodólar? ¿Qué son los eurodólares? Se basan en el comercio global, ¿no? Ese dinero se utiliza como moneda de liquidación comercial. Y hay muchos contratos de suministro de petróleo crudo, gas natural, trigo, maíz, soja y todas estas cosas. Esos contratos se han firmado probablemente de forma renovable, quizá con una duración de varios años. Están valorados en dólares estadounidenses, denominados en dólares estadounidenses, y cumplen su propia función. Las empresas que gestionan estos negocios tienen a sus directivos. Hay cierto grado de rigidez en estos flujos comerciales. La gente no va a empezar a romper estos contratos y reescribirlos en yuanes, creando relaciones bancarias completamente nuevas. Hay que decidirse a hacerlo y por lo general no quieres cambiar. Si estás ahí gestionando, pongamos un negocio lucrativo, y basta con una llamada de teléfono. Bueno, tenemos un envío de 20,000 toneladas que se carga el mes que viene. Todo eso genera muchísimo papeleo. Hace falta bastante conocimiento para gestionarlo. Hay que fletar barcos, hay que redactar contratos de fletamento, hay que cargar los barcos, los conocimientos de embarque, ya sabes, un montón de documentos. Sí. Se intercambia con bancos que financian la operación, porque nadie tiene efectivo para pagar, pongamos, un cargamento de $300 millones. Ya sabe, los bancos tienen que intermediar. Así que todas estas relaciones, digamos que existe una resistencia al cambio, están fosilizadas hasta cierto punto y llevará tiempo que esas relaciones sean sustituidas por otras nuevas. Las empresas no van a romper los contratos y reescribirlos en yuanes. Creo que tendrán que ser empresas nuevas, negocios nuevos, los que desplacen a los antiguos. Y por eso pienso que mientras los métodos antiguos y las relaciones antiguas sigan proporcionándonos la mayor parte de nuestros suministros de trigo, maíz, gas, petróleo y demás, el dólar estadounidense seguirá teniendo su lugar como moneda global de liquidación comercial. Y eso significa principalmente el petrodólar y el eurodólar. And that means primarily petrodollar and eurodollar. But over time, pero con el tiempo creo que se irá desgastando. Y lo que va a acelerar este proceso será la inflación, porque la inflación creo que no hay duda de que volverá a dispararse. Probablemente vuelva a alcanzar cifras de 2 dígitos. Y creo que una vez que el dólar estadounidense empiece a perder poder adquisitivo, tendrá más sentido sustituir las viejas relaciones y crear otras nuevas. Y entonces quizá veamos, no un colapso, pero sí una transición acelerada. ¿Cuánto tiempo cree que llevará esto? Yo diría que entre 5 y 10 años. Esa también habría sido mi estimación. Tengo edad suficiente para recordarlo. Sí, tiene razón. Es una estimación, porque nadie puede predecir esto. Bueno, creo que es una conjetura inteligente. Creo que es una muy buena conjetura. Y tengo edad suficiente para recordar, como estaba empezando a decir, que la libra esterlina era lo que hoy es el dólar estadounidense. ¿Y a quién le importa ya la libra esterlina? Cada vez a menos gente, y menos y menos y menos. Y eso ocurrió bastante rápido después de la Primera Guerra Mundial, no después de la Segunda. La Primera Guerra Mundial fue el acelerante que provocó su caída en picado, y al final de la Segunda Guerra Mundial se acabó. Así que estas personas, me refiero a Trump y a la camarilla que lo rodea, están en un estado de hibris.
Y cualquiera que lea historia, historia de las civilizaciones, reconocerá que la hibris no dura. Hay una cosa sobre la hibris, siempre acaba por morder el polvo. Bueno, acabas volando demasiado cerca del sol hasta que se derrite la cera de tus alas. En la historia griega, también puedes leer la mitología griega y la historia de, ¿cómo se llamaba? No Edipo, iba a decir Edipo, Ícaro, que voló demasiado cerca del sol, y creo que lo vemos una y otra vez. Eso es hibris, y eso es lo que al final lleva a todo el gigantesco engranaje a una fase terminal. Y ya sabes, la fase terminal es cuando son más peligrosos, porque se vuelven temerarios. Y lo vemos en estas reuniones de la Casa Blanca, donde los matones están hablando de, oye, lancemos armas nucleares contra Irán y acabemos de una vez. Sí, salvo que esto no va a terminar. Solo iniciará otra thing where it's catastrophe. No necesariamente saben esto. Son estúpidos. Son estúpidos, Zulfikar. Estoy convencido de que son estúpidos. No saben esto. Y creen que simplemente convertirán Irán en un aparcamiento de cristal verde, y luego declararán la victoria y dirán, bueno, vale, ahora volvemos a estar al mando. No creo que piensen en las consecuencias, ¿sabes? No piensan con unos cuantos movimientos de antelación. Ni siquiera juegan a las damas, como se suele decir. A estas alturas, más bien juegan a golpear topos. Bueno, podría hablar contigo durante horas, Alex, pero ha llegado el momento de ir cerrando y dejarlo para la próxima. Un análisis extraordinario, una perspectiva extraordinaria. Te agradezco que hayas sacado tiempo para venir a explicar lo que está ocurriendo ahora mismo. De hecho, ya sabes, Dios no lo quiera, mañana podría pasar alguna otra cosa. Puede que tenga que volver a hablar contigo por teléfono. Así que muchísimas gracias. Te agradezco mucho que hayas participado con tan poca antelación y que hayas ofrecido este análisis extraordinario a nuestra audiencia. Tenemos una audiencia global que está creciendo y estamos muy agradecidos. Si os gusta lo que hacemos, por favor, dadle a me gusta y suscribíos. Id a Substack, con el mismo nombre, Transition Protocol. Haceos miembros de pago. Son $5 al mes, aproximadamente la mitad de lo que cuesta un café. Y os enviaremos este tipo de análisis 2 veces por semana directamente a vuestro correo. Así que, Alex, ¿quieres decir la última palabra? Alex, do you want to say the final word? Bueno, la última reflexión es que probablemente deberíamos mantener una visión positiva de lo que está ocurriendo en el mundo, porque de algún modo misterioso los aspectos podridos y putrefactos que siempre han estado presentes en las sociedades occidentales están saliendo a la luz. Y ya saben, la luz del sol es el mejor desinfectante. Probablemente el mundo siempre ha sido así, o al menos lo ha sido durante generaciones. El hecho de que nos estemos enfrentando cara a cara a ello puede ser, como se dice, perturbador, puede ser desmoralizador, pero el hecho de que ahora sepamos cosas que antes no sabíamos es enormemente positivo, porque permite a la gente replantearse lo que cree, reevaluar sus posturas, y vemos cómo esos cambios van tomando forma lentamente en el mundo. Mi convicción, muy firme, es que la única forma de perder es rendirnos y permitir que la clase Epstein prevalezca. Y estoy bastante seguro de que no vamos a hacerlo, porque queremos a nuestros hijos, queremos a nuestras hijas y queremos dejarles un lugar mejor. Así que, adelante y hacia arriba. El futuro es brillante. Onwards and upwards, the future is bright. Bueno, con esta nota tan positiva que comparto, la comparto totalmente, porque esta gente es estúpida. Quiero decir, ese es mi consenso. He estado muy cerca de ellos durante mucho tiempo. No me enorgullece esa relación, pero no son los cuchillos más afilados del cajón. Así que son estúpidos, además de malvados, horribles y todo eso. Y toman decisiones estúpidas que acaban en catástrofes, como George W. Bush yendo a Irak, yendo a Afganistán y atacando a los talibanes para devolver a los talibanes al poder.
Ya sabes, ese tipo de cosas. Así que comparto. All those kinds of things. So I share the enthusiasm, I share the positive news. I want to Comparto leave las our buenas audience with that noticias positive y quiero news dejar a nuestra that, audiencia con esa nota positiva, God willing, que si Dios quiere, all of their todas sus machinations are going to come to maquinaciones no nothing, llegarán a and, nada. and we Y will veremos have el the emergence of resurgimiento de Iran. We Irán. will have the emergence of Veremos el other resurgimiento de countries that otros don't have países que no a tienen hegemonic, ese deseo hegemónico y voraz de gobernar a otros ravenous pueblos. desire to Así que rule muchas gracias other de people. nuevo, Alex. So Espero volver a verte thank you very pronto much again, y espero que Alex. no sea I por shall see este you tipo again de soon, hopefully, acontecimientos and amargos hopefully que not with hacen que me this ponga kind en of contacto sour contigo para analizar lo que está pasando. developments that caused me to be De in touch with acuerdo, you again, gracias. to analyze what's going on. All right, thank you. Thank you. Gracias, como siempre ha sido un gran placer acompañarle. Hasta la próxima. Gracias, señor. Thank you, Gracias. sir. Voy a Thank pulsar el you. botón de Click the parar. stop button.